sectoriales y planes regionales a los que todavía no hemos llegado, no hemos llegado de manera efectiva. Pero bueno, yo creo que es una de las siguientes etapas del desarrollo de nuestro país, ¿verdad? La planificación, la Sala Constitucional ha dicho, ¿verdad?, que la idea central de la planificación es la racionalidad que supone que en medio de una gran cantidad de posibilidades es necesario escoger racionalmente las mejores alternativas a los efectos de realizar los valores finales que se persiguen, reduciendo así el número de variables a unas pocas, las mejores, compatibles con los recursos con que se cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, la planificación es eso, básicamente una armonización entre recursos y metas, ¿verdad? Y el de poder escoger el camino que pueda ofrecernos mejores resultados. En nuestro país, la planificación ha tenido un carácter meramente indicativo, ¿verdad?, lo cual se ratifica por la falta de discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Sí, y vean ustedes, la Constitución dice, estarán atadas a la ley en materia de gobierno, ¿verdad? Y entonces, si fuera el Plan Nacional de Desarrollo se convirtiera en una ley, que no se ha querido, las fuerzas políticas no han querido hacerlo porque bueno, hay una reticencia a la planificación, hay una reticencia a dejar de hacer política por un rato y someterse a un plan, ¿verdad? Y dejar que el plan surta efectos, a ver qué pasa, ¿verdad? Y entonces, hoy por hoy, eh, este, no es, es una planificación indicativa, ¿verdad? Aunque ya cada día forzada de manera más enérgica por parte de los jerarcas, ¿verdad? La opinión mayoritaria se inclina por hacer efectiva la finalidad orientadora de la planificación, dotándola de un carácter vinculante para el sector público e indicativo para el privado, ¿verdad? Bueno, ya hay una polémica enorme de si se puede vincular eh, de manera obligatoria el sector privado, ¿verdad? Eso ya sería, para muchos sería la puerta del socialismo o del dirigismo económico del Estado, y eso pues es resistido por sectores, sobre todo por parte del sector empresarial y por quienes tienen ideas que resisten la intervención del Estado en la economía, ¿verdad? Eh, la coordinación es otra de las facetas de la tutela. Se busca concentrar la realización de acciones evitando duplicidades, desperdicio y que la función administrativa sea cumplida en forma racional y ordenada, ¿verdad? Hay una coordinación sectorial y también hay una coordinación regional. Esto, ¿qué es la coordinación? Pues básicamente imponerle a las instituciones el, el unificar acciones en objetivos comunes, ¿verdad? Y en que puedan no solo unificar acciones y voluntades, etcétera, sino aportar recursos. Por ejemplo, cada día, bueno, la coordinación es el, el problema esencial de nuestra administración pública, o uno de los nudos gordianos de nuestra administración pública, ¿verdad? Esos nudos que nos amarran. Y bueno, y de toda administración en general, en todos los países, pero nosotros tenemos un problema grave en eso. Por ejemplo, los proyectos de obra pública. Los proyectos de obra pública requieren una coordinación entre las instituciones para lo que es lo que llaman el traslado de los servicios. En toda construcción de una carretera hay que correr los postes de luz, hay que remover los tubos de agua potable que van bajo tierra, los tubos que recogen las aguas hervidas que también van bajo tierra, eventualmente un oleoducto de recope, etcétera. Hay antenas de transmisión del ICE, en fin, hay toda una serie de, de, de trabajos que deberían hacerse de manera coordinada y que cuesta mucho hacerlo. Y entonces, normalmente los proyectos sufren demoras, entre otros factores, por esa falta de coordinación para la remoción de los servicios, ¿verdad? Y finalmente tenemos el control.
que para muchos el control es el núcleo duro de la dirección gubernamental, ¿verdad? Sí, ya el control es digamos, el, el big stick, ¿verdad? El gran garrote, ¿verdad? La forma de imponer una dirección, ¿verdad? Pues es más fuerte que las directrices, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se amarra al órgano descentralizado a autorizaciones previas. No puede hacer determinadas acciones si no tiene una autorización previa de un órgano central o de algún órgano constitucional, ¿verdad? Nosotros tenemos en materia de contratación administrativa, la Contraloría General de la República ejerce un control sobre la acción sobre la contratación de instituciones y de ministerios, requiriendo, impuesto por ley, autorizaciones previas. Hay que ir a pedirle permiso a la Contraloría antes de actuar. Entonces la Contraloría empieza a poner condiciones, empieza a exigir estudios, empieza a preguntar, ¿verdad? Exige informes y entonces, bueno, la acción no es absolutamente libre. Luego están los dictámenes previos también, ¿verdad? Que es que antes de actuar se exija un dictamen que hable de la legalidad de la actuación o consulte eventualmente el uso de fondos para determinadas actuaciones, ¿verdad? Esos son controles a priori, controles previos a la actuación, pero también hay controles posteriores o a posteriori, ¿verdad? Que son aprobaciones, refrendos y vistos buenos, ¿verdad? Hay ciertas actuaciones de las instituciones, las veremos después, no en este curso, sino más adelante, en donde la actuación administrativa requiere de una aprobación o un refrendo. Un refrendo es un sellado, ¿verdad? De, de, de algún tipo de documento, contrato para poderlo ejercitar. Y finalmente hay también lo que llaman las jerarquías impropias en relación con recursos, contratos administrativos. Sí, una jerarquía propia es la línea jerárquica usual, el superior jerárquico, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se crea lo que se llama la jerarquía impropia, que es cuando la gente apela, ¿verdad? No conoce la apelación el superior jerárquico inmediato, sino que la conoce un órgano externo, un órgano que no pertenece al ente, ¿verdad? El caso más clásico que puede encontrar uno en la administración es el caso de las licitaciones públicas. Cuando alguien no está de acuerdo con una adjudicación de una licitación pública que ha hecho un ministerio o una institución descentralizada, apela y la apelación la conoce la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y entonces ahí la Contraloría General de la República actúa como un jerarca impropio, ¿verdad? No es el jerarca ordinario, sino que es un jerárquico únicamente para materia de recurso de apelaciones de licitaciones públicas. Las municipalidades incluso tienen una jerarquía impropia, y es que contra actuaciones del Consejo Municipal, contra actos administrativos adoptados por el Consejo Municipal, hay un recurso impropio ante uno de los juzgados contenciosos administrativos que no hace un procedimiento judicial. Todavía se considera que no está en la vía judicial, sino en la vía administrativa. Es un jerarca impropio de las municipalidades en ciertas materias. Bueno, con eso vemos dos ideas principales y cómo se materializan. Una primera es el proceso de centralización, ¿verdad? Hace unos años, respecto de las municipalidades, en el último año del gobierno de don Oscar Arias, se promulgó la ley de transferencia de competencias a las municipalidades en cumplimiento de una reforma constitucional que se le hizo el artículo 170 de la Constitución, que se refiere a las municipalidades también. Y entonces se dice que debe hacerse un traslado de competencias y de recursos a las municipalidades del poder central, ¿verdad? Eso ha topado con dos obstáculos importantes. El primer obstáculo es el déficit del sector central, ¿verdad? Es el que nos tiene postrados en esta crisis.
que bueno, el 50 o 60% de los gastos del Poder Central son a crédito, ¿verdad? Son con préstamos. Y entonces, bueno, ¿qué recursos le van a pasar a las municipalidades si es pasarles deudas? Y las competencias, al final de cuentas, las competencias de servicio público, las competencias dirigidas al ciudadano, están en las instituciones autónomas, ¿verdad? En las instituciones descentralizadas. En el gobierno central hay atribuciones que no pueden ser delegadas porque el gobierno no va a delegar las relaciones exteriores, no va a delegar, no sé, la atención de la red vial nacional, ¿verdad? Que son carreteras nacionales, que no son carreteras municipales. La política agropecuaria, ¿verdad? No la puede fragmentar, no la puede fragmentar en 82 municipalidades, sino que debe haber una política industrial, agropecuaria, de vivienda, etcétera, eh, que, que estén en el poder central. Y entonces eso ha impedido, ¿verdad? En 1949 yo me imagino que si ahora todavía tenemos un grupo muy grande de municipalidades que están con una administración menos que básica, sumidas en contratación de clientelas y de toda clase de, de- de deficiencias de carácter administrativo, o sea, no son instituciones sólidas, no tienen una institucionalidad sólida y suficiente. En 1949 eso era de locos, por eso es que Rodrigo Facio apostó más bien a las autónomas y no a las municipalidades, ¿verdad? Que fue la gran diferencia con don Mario Echandi, que fue presidente también de Costa Rica después de don José Figueres, después de la primera presidencia de don José Figueres, ¿verdad? Él creía que debíamos adoptar un sistema descentralizado tipo norteamericano, con municipios con funciones plenas, con funciones, en Estados Unidos los municipios brindan la electricidad, brindan el agua, son los que manejan los bomberos, la policía, las escuelas, ¿verdad? Y muchas de esas atribuciones nosotros las tenemos recogidas en el poder central, por ejemplo la educación, las escuelas, o las tenemos en instituciones descentralizadas como los bomberos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver otro tema. El tema que sigue es eh, cómo se implementa, cómo se implementa la sectorialización y la dirección gubernamental en nuestra administración pública, ¿verdad? Vamos a ver un poco, lo que vimos es la regulación general, el marco legal, y ahora vamos a ver cómo se ha estipulado. Ahí tenemos este decreto, el 41187 Ministerio de la Presidencia Mideplan, que establece el reglamento orgánico del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Este es el reglamento que, bueno, cada administración lo cambia y lo adapta a su programa de gobierno o a su idea de cómo debe funcionar el Estado, y este es el que nos está rigiendo en el presente gobierno, ¿verdad? Eh, y usa siete conceptos. Hay unas áreas estratégicas de articulación presidencial que tienen cada una de ellas un coordinador de área estratégica. Y luego vienen unos consejos de articulación presidencial que, que difunden los lineamientos y las estrategias de política pública en las instituciones que estén agrupadas en cada uno de esas áreas, ¿verdad? O en cada uno de esos consejos. Después están los consejos presidenciales, que también tienen agrupación de instituciones y representación incluso de la sociedad civil, eh, y de otros sectores que no son propiamente, dijéramos, ministerios ni instituciones. Y esos consejos presidenciales son los que formulan las políticas, ¿verdad? Los que formulan y aprueban las políticas, y por lo tanto son los que formulan y aprueban las directrices, ¿verdad? Las directrices de manera general, ¿verdad? Dice que aprueban los
programas y proyectos estratégicos. Y luego están las rectorías que son el ministro encargado, el ministro rector, que sobre sus instituciones se encarga de difundir y de controlar el cumplimiento de las directrices de las que hemos hablado, ¿verdad? Además, bueno, este reglamento establece dos comisiones: la Comisión de Reforma del Estado, que fungió ahí como por un año y medio y se disolvió, digamos, de manera polémica, no se implementó, y la reforma administrativa, que no ha tenido también muchas posibilidades de manifestarse, que está a cargo del Mideplan, pues bueno, por el tema de la pandemia, la crisis y la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces eso ha ido gobernando la acción gubernamental y bueno, adquirió más relevancia. Todo este esquema se propuso como un esquema de implementación de directrices, ¿verdad? De ejercer una política unificada y verificar también el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y todo eso pues se ha visto, funcionó, digamos, renqueando el primer año y medio de gobierno, y el resto del tiempo la impresión generalizada es que no ha funcionado, que no se ha podido implementar. Además de que todo eso necesita gente, y parte del escándalo de WPAP también desmanteló mucho la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces hemos estado ahí con un incumplimiento de esta directriz, pero es una forma, es un ejemplo claro de cómo el gobierno establece canales y procedimientos para el giro y seguimiento de las directrices. Veámoslo ahí. Las áreas estratégicas de articulación presidencial, ¿verdad? Dice que el Poder Ejecutivo contará con áreas estratégicas de articulación presidencial, las cuales constituyen instancias de dirección, articulación y seguimiento de las políticas públicas que garanticen el cumplimiento de las prioridades establecidas por el mandato presidencial. Supuestamente van a tener, son agrupación de instituciones encargadas de desarrollar políticas comunes, directrices, y entonces en esas áreas va a haber se va a hacer un seguimiento, ¿verdad?, de ese cumplimiento. Las áreas estratégicas de articulación presidencial son 7: innovación y competitividad, infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial, seguridad humana, un concepto, digamos, que se ha manejado poco en el pasado, salud y seguridad social, educación para el desarrollo sostenible y la convivencia, economía para la estabilidad y crecimiento inclusivo, y directrices de desarrollo territorial, ¿verdad? Esto es, doña Epsi Campbell está encargada de esta área estratégica de desarrollo territorial. La coordinación de área, dice: cada área estratégica de articulación presidencial contará con una persona coordinadora designada por el presidente de la República, quien fungirá como su delegado ante las distintas instituciones que conforman el área y ante los consejos de articulación presidencial, los cuales presidirán, así como para garantizar la efectiva implementación de las políticas establecidas. Bueno, ahí tenemos como un funcionario público, ¿verdad?, designado por el presidente, preside unos áreas de coordinación de articulación presidencial, en donde eventualmente pues hay delegados o ministros, ¿verdad? Y bueno, se le ha objetado ese tema de la jerarquía, ¿verdad? Como un funcionario empleado coordina y preside sobre un ministro, pero bueno, básicamente estas áreas son de coordinación, de seguimiento, ¿verdad? Los consejos de articulación presidencial, dice que cada área estratégica de articulación presidencial tendrá un consejo de articulación presidencial, ¿verdad?, que tendrá también un coordinador, ya lo sabemos.
el cual efectuará una reunión ejecutiva ordinaria una vez cada 2 meses. Y se reúnen muy poco, ¿verdad? Convocada por la persona coordinadora. Corresponde a estos consejos establecer los lineamientos y estrategias de política pública correspondientes a su área, ¿verdad? Así se quiere implementar este tema de la sectorización, ¿verdad? Los consejos de articulación presidencial son 7, son básicamente los equivalentes a las áreas estratégicas que ya habíamos visto, ¿verdad? Y después entonces aparecen los consejos presidenciales, que se establecerán los siguientes consejos presidenciales como instancias políticas ejecutivas encargadas de formular, aprobar y articular políticas, programas y proyectos estratégicos para el cumplimiento de las prioridades establecidas por mandato presidencial. Vean ustedes, aquí en estos consejos presidenciales, en teoría, es donde se elaboran las directrices y se aprueban las directrices para ser giradas al sector por los ministros rectores, ¿verdad? Y entonces los consejos presidenciales son 4, son más comprensivos. Está el Consejo Nacional Ambiental, el Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Cooperación Internacional, Política Exterior y Negocios Internacionales, y el Consejo de Economía Social Solidaria, ¿verdad? Por ejemplo, en este Consejo de Cooperación Internacional, Política Exterior y Negocios Internacionales, están el COMEX, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Está el MIDEPLAN, en la medida en que tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿verdad? Las rectorías, dice que debe entenderse por rectoría la potestad que tiene el presidente de la República conjuntamente con la ministra o el ministro del ramo para coordinar, articular y conducir las actividades del sector público en cada ámbito competencial y asegurarse que éstas sean cumplidas conforme a las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, ahí es donde se produce entonces ya el giro de la directriz. Esos son los que van a intervenir, ¿verdad? Si hay una desobediencia reiterada e injustificada a las directrices. Las primeras instancias, los consejos de articulación presidencial y las áreas de articulación presidencial son para coordinar programas, para darle seguimiento, para tener, recibir informes, etcétera. Los consejos presidenciales son para discutir directrices, ¿verdad? Y las rectorías, que es el presidente más el ministro, es el mecanismo para girar directrices a los diferentes sectores de la administración pública, ¿verdad? Como atribuciones principales de los órganos rectores está emitir las políticas públicas correspondientes a su competencia, rendir un informe sobre la ejecución del presupuesto de su institución correspondiente al ejercicio fiscal en curso, ¿verdad? Y visar los proyectos, ven ustedes, de instituciones públicas. Ahí este es un control a posteriori, ¿verdad? Sin ese visado, sin ese sello, sin esa aprobación, las instituciones públicas no pueden inscribir sus proyectos en el banco de proyectos de inversión pública del Ministerio de Planificación y Política Económica y entonces no pueden ejecutarlos. No pueden pedir préstamos internacionales ni nacionales para financiar esos proyectos. Se necesita el visado y la inscripción en el banco de proyectos de inversión pública. Después, en algún momento que ustedes vean la ley de planificación nacional, que creo que es en los cursos que siguen, ustedes se van a encontrar con todo el tema de la inscripción en los bancos de proyectos de inversión pública de proyectos. Las rectorías sí son más, son 12, ¿verdad? Y están ahí desarrolladas. Hay que ver el decreto que vamos a subirlo a mediación virtual para que lo consulten y vean qué instituciones son las que están dentro de cada una de las rectorías y dentro de cada uno de los consejos presidenciales, ¿verdad? ¿Qué ministerios están ahí? Ahí pueden ver, verán que hay también representación de los empresarios. Este gobierno decidió abrir
unos puestos para que los empresarios tuvieran una representación en esos consejos. Y se habla del ministro también de coordinación del sector empresarial que renunció y que no he sabido yo que hayan nombrado un sustituto. Este, y es la manera. Le queda de tarea para efectos del examen y de una prueba rápida que debemos realizar la próxima vez. Ya don Leonardo les va a explicar el poder desglosar estas rectorías, el entender quién las compone en concreto en instituciones y ministerios, y los mismos los consejos presidenciales, ¿verdad? Bien, y finalmente tenemos las comisiones de reforma, que es la Comisión de Reforma del Estado, que la coordinaba el ministro de la Presidencia. Ya ha habido varios ministros de la Presidencia, y bueno, la comisión se deshizo, la gente que estaba ahí participando no se avino y no se pudo. Y la Comisión de Reforma Administrativa es el MIDEPLAN, ¿verdad? Y hay un decreto que integra la Comisión de Eficiencia Administrativa, que es la encargada de estudiar eventuales reformas a la organización del Estado y las instituciones que aumenten la eficiencia y la claridad. Hasta el momento, el trabajo de esa ley fue ocupado por la Ley de Empleo Público, ¿verdad? Y entonces no se ha avanzado mucho en ese sentido. Bien, no sé si hay preguntas o inquietudes. Leslie. Puedo quitar, ahora sí. Profe, ahora que usted mencionó eso de la ley de transferencias a las municipalidades, yo vi que el martes, que fue el día del régimen municipal, creo, en la actividad que hicieron, ellos entregaron un proyecto de ley a los diputados que estaban ahí para que se transfiera la, creo que es la actividad de construcción del MEP, ¿no? A las municipalidades. Si la ley de transferencias ya está en pie, en firme, digamos, ¿eso no sería como una duplicidad? ¿O por qué sucede eso? ¿Por qué no pueden hacerlo ya? No, es que la ley de transferencia de competencias es una ley marco, una ley que dice que después se deben, para cada transferencia y cada traslado de recursos, se debe hacer una ley específica. Entonces ya tuvieron una primera ley que fue la que les trasladó el 24% del impuesto a los combustibles, se lo trasladó a las municipalidades y estableció la forma de distribuirlo en las diferentes municipalidades dependiendo de su capacidad de ejecución y de la red de vial cantonal eh, que, que, que hiciera ahí una clasificación que hiciera el Ministerio de Obras Públicas por vía técnica. Entonces, esa fue la primera ley, ¿verdad? Ya cogieron los primeros recursos. Esos recursos del impuesto a los combustibles eran recursos del CONAVI. Parte del problema de la escasez de recursos del CONAVI que digamos, se manifiesta en que los contratistas empezaron a pagar propinas para, para lograr asignación de recursos, ¿verdad? Es que le fueron sustraídas el 24%, se los quitaron y se los asignaron a las municipalidades. Ahora las municipalidades en eso pues son muy, muy listos y le hacen tiro a lo que tiene plata, ¿verdad? No le hacen tiro a lo que ¿cómo es que se llama? Actividades desfinanciadas, que ellos tendrían que poner los recursos. Y entonces le hacen tiro ahora a los fondos que tiene el MEP, el Ministerio de Educación Pública, para la infraestructura escolar, dado también, me lo explico también racionalmente, dado el fracaso que tuvo el programa de infraestructura escolar en el MEP, ¿verdad? Que prácticamente se gastaron una millonada de dólares que se pidieron prestados desde el gobierno de Laura Chinchilla y en la ejecución del tema, eso se lo dieron al gobierno de Costa Rica al final del gobierno de Laura Chinchilla, y en toda la ejecución presupuestaria creo que ejecutaron como un 12%, un 14%, ¿verdad? Y se gastaron toda la plata. Entonces ahora viene un segundo préstamo, el BID, y las municipalidades quieren administrarlo. Ese es el proyecto. Lo cual, no sé, no está mal. No todas pueden hacer lo mismo, no es lo mismo
darle plata a la Municipalidad de San José para que arregle escuelas que darle plata a la Municipalidad de La Cruz para que arregle escuelas, ¿verdad? Tienen un músculo diferente ambas y una capacidad administrativa y a la larga la Municipalidad de La Cruz no tiene ni un ingeniero municipal siquiera que dirija las obras y que organice el trabajo, que lo supervise. Entonces todo eso ese es el problema del régimen municipal, o uno de los problemas, la asimetría entre las municipalidades, ¿verdad? Dicen que hay tres grupos, unos grupos, el primer grupo que es digamos, el que tiene suficiencia, desarrollo institucional, administración, experiencia, que es los que tienen hasta policía municipal, un segundo grupo que están ahí, sirven para unas cosas y no para otras, ¿verdad? No cobran bien los impuestos, tienen un medio desordencito, no es muy efectivo, los servicios los dan ahí renqueando el alumbrado público y la de basura, tienen poca experiencia, no tienen policía municipal, y otro grupo de municipalidades que están sencillamente que son, digamos, yo recuerdo hace unos años, no sé si ahora, no, he perdido un poco la mirada a ese tema, estuve vinculado con temas municipales. eh, Hace unos años, por ejemplo, la municipalidad de Turruares, ¿verdad? El cantón de la provincia de San José, la municipalidad de Turruares tenía un presupuesto como de 15, 16 millones de colones al año, que eso es menos de lo que le paga a un profesional en la administración pública, ¿verdad? O sea, ganaba más un profesional en la administración pública que todos los ingresos de la municipalidad de Turruares. El personal de la municipalidad de Turruares era una secretaria, el alcalde y dos viejos que recogían la basura. Con esa capacidad institucional, usted les da plata para hacer escuelas y no sé qué va a pasar. No tienen ni cómo hacer una licitación, ni cómo vigilarla, ¿verdad? Supervisar que el contratista cumpla. En fin. Y no deja de ser también los críticos de eso dicen que la duplicación por 81 de un programa que está centralizado, al final de cuentas implica más desperdicio, ¿verdad? Porque si usted pone la construcción de escuelas en 82 cantones, puede ser que descentralice y que favorezca que haya muchas acciones ejecutándose, ¿verdad? Pero también hace que haya 82 departamentos de construcción de escuelas con un ingeniero a cargo, o con un maestro de obras, o con un arquitecto, con alguien que sepa, ¿verdad? Que es el que va a supervisar, y un área administrativa que tiene que llevar la contabilidad de lo que se gaste ahí y la corrección de los fondos y la presupuestación. En fin, implica una duplicación, ¿verdad? Y entonces hay unos que están opuestos a eso por esa duplicación. Otros favorecen la descentralización por un tema político, en el sentido de que es empoderar a la gente y dejarlos que empiecen a ensayar ahí por ensayo y error, ¿verdad? Aprender cómo se autoadministra. Bueno, ¿alguna inquietud más? Queda de tarea el ver el decreto, ¿verdad? Para ver las instituciones que integran cada sector. No sé, don Leonardo, si usted desea referirse al Claro, tema de la prueba. Sí. gracias, don Rodrigo. Bueno, como les adelantaba el profesor Rivera, para el jueves anterior correspondía un examen corto, pero lo hemos trasladado para este jueves que viene, un poco para darles un poco más de chance con las lecturas y además con las clases, ¿no? Entonces, este jueves que viene, que es clase asincrónica, es decir, que no es una clase en vivo, vamos a dejarles en mediación por varias horas el examen para que ustedes lo respondan, que básicamente va a ser de la materia que se ha visto y de las lecturas hasta el momento, ¿no? Entonces, de las lecturas vistas junto con las explicaciones dadas en clase, de eso sería el examen corto. Es literalmente un examen corto.
para que entonces por favor estén pendientes al jueves cuando se active el examen y procedan a hacer las respuestas individualmente según la modalidad de mediación virtual. Ese era el aviso parroquial, don Rodrigo. Por lo demás, estaríamos por hoy, me parece. Sí, las lecturas serían entonces Sánchez, Harmon y Hodgson, ¿verdad? Correcto, Sánchez, Harmon y Hodgson. Así Sí, es. no entra lo que dijimos la vez pasada y esta sobre la administración pública, sino eso lo dejamos para... Eso para el examen parcial que sería Eso. después del 13 de septiembre, exactamente. Ok, bueno, perfecto. Ok. Están enterados. Gracias. Que pasen muy buenas tardes entonces. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego.